Hay lugares donde el silencio pesa más que los gritos, porque esconden secretos que jamás debieron salir a la luz. Esta es la historia que Miriam decidió compartir después de guardarla en secreto durante años. Una experiencia que cambió por completo la forma en que entiende el miedo, la fe y lo que puede quedarse atado a un lugar mucho después de que todos hayan intentado olvidarlo. Miriam siempre se consideró una persona racional, de esas que necesitan pruebas antes de creer cualquier historia extraña. Trabajaba organizando recorridos y actividades al aire libre y conocía perfectamente los rumores que circulaban sobre ciertos terrenos apartados de la zona. Nunca les dio importancia. Para ella, esas historias eran simples leyendas locales que la gente repetía para justificar su miedo a caminar sola de noche. Todo comenzó cuando decidió visitar un lugar apartado, alejado de las rutas habituales, donde los vecinos evitaban caminar después del anochecer. No había ninguna señal oficial que lo advirtiera, ni una barrera que impidiera el paso. Simplemente era un terreno que la gente prefería rodear. Un espacio del que se hablaba en voz baja y que casi nadie mencionaba directamente por su nombre. Según contaban los más viejos del pueblo, muchos años atrás se habían realizado allí rituales extraños, prácticas que nadie sabía explicar del todo, pero que todos parecían recordar con el mismo tono de advertencia. Se decía que varias personas habían desaparecido sin dejar rastro, y que las autoridades de la época jamás lograron esclarecer qué había ocurrido realmente en ese terreno. También se hablaba de animales que aparecían muertos sin ninguna explicación cerca de esa zona, encontrados en posiciones extrañas, sin heridas visibles que justificaran su muerte. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado, en plena madrugada, una mezcla de rezos y gritos que parecían provenir del mismo terreno, un sonido que nadie se atrevía a investigar de cerca. Miriam escuchó todas esas historias a lo largo de los años, contadas siempre por terceros, siempre con algún detalle distinto según quien las relatara. Nunca creyó realmente en ellas. Le parecían el tipo de leyenda que crece con cada generación, exagerada por el miedo y la imaginación colectiva de un pueblo pequeño que necesitaba explicar lo inexplicable de alguna manera. Aquella tarde, sin embargo, terminó más cerca de ese terreno de lo que había planeado. Un desvío en el camino que solía tomar la llevó directamente hacia esa zona apartada, y en lugar de dar la vuelta como cualquier otra persona hubiera hecho, sintió curiosidad. Quería ver con sus propios ojos qué había detrás de tantos años de rumores y advertencias. El terreno era exactamente como lo describían, silencioso y descuidado, con vegetación crecida de forma irregular y un ambiente que se sentía distinto al resto del paisaje que lo rodeaba. No había pájaros cantando, ni el sonido habitual de insectos que suele acompañar cualquier caminata al aire libre. Solo un silencio denso que parecía cubrir cada rincón de ese lugar. Caminó unos minutos entre los árboles, avanzando poco a poco, sintiendo que cada paso la alejaba un poco más de cualquier sonido familiar. El aire se sentía distinto ahí dentro, más pesado, como si el ambiente mismo hubiera cambiado de textura. Apenas cruzó cierto punto invisible que ella no supo identificar con exactitud. Fue entonces cuando sintió, por primera vez, que alguien la seguía de cerca. No fue un sonido concreto lo que se lo hizo notar, sino una sensación difícil de explicar con palabras, la certeza física de no estar sola en ese terreno, aunque a simple vista no hubiera nadie más caminando entre los árboles junto a ella. No escuchaba pasos detrás de ella, ni ramas quebrándose, ni ningún sonido que pudiera justificar esa sensación. Solo percibía algo parecido a una respiración lenta y constante, muy cerca de su espalda, como si alguien estuviera deliberadamente a solo un par de metros de distancia, cuidando de no hacer ningún ruido que la alertara.
Cada vez que volteaba para comprobarlo, no había absolutamente nadie, solo árboles, sombras y ese mismo silencio pesado que la había recibido al entrar. Se detenía unos segundos, revisaba cada dirección con cuidado, y al no encontrar ninguna explicación lógica, se convencía a sí misma de que solo eran nervios producto de tantas historias escuchadas durante años. Intentó continuar caminando con normalidad, repitiéndose mentalmente que todo era producto de su imaginación, alimentada por los rumores que conocía desde niña. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, cada pocos metros volvía a sentir esa misma presencia detrás de ella, siempre a la misma distancia exacta, sin importar cuánto acelerara o disminuyera el paso. Volteó una segunda vez, con más rapidez que antes, esperando sorprender a lo que fuera que la estuviera siguiendo. De nuevo, no había nada. Ningún movimiento entre los árboles, ninguna sombra desplazándose, ningún indicio físico de que alguien más estuviera compartiendo ese terreno con ella en ese momento. Poco a poco, notó que el ambiente comenzaba a volverse más frío, un frío que no correspondía con el clima de esa tarde ni con la hora del día. Era un frío distinto, localizado, que parecía concentrarse justo en la zona donde ella se encontraba caminando, como si el terreno mismo estuviera reaccionando a su presencia. El silencio, que ya era denso desde que había entrado, se volvió absoluto. Ni siquiera el sonido de sus propios pasos sobre la tierra parecía escucharse con la misma claridad de antes. Todo a su alrededor daba la sensación de estar conteniendo el aire, esperando algo, en una quietud que le resultaba cada vez más difícil de ignorar. Fue en ese momento, con los sentidos completamente alerta, cuando notó algo en el suelo que le llamó la atención de inmediato. Un pequeño objeto medio cubierto de tierra, distinto a cualquier piedra o rama que hubiera visto durante el recorrido, colocado casi como si alguien lo hubiera dejado ahí de forma deliberada. Se acercó despacio y lo observó con cuidado antes de tocarlo. Parecía tallado a mano, con símbolos desgastados por el tiempo que no lograba reconocer del todo, del tipo de objetos que suelen formar parte de antiguos rituales practicados durante generaciones. Algo en su apariencia le indicaba que no era un objeto cualquiera abandonado por casualidad. Dudó varios segundos antes de decidirse a tocarlo. Una parte de ella, la misma que durante años había ignorado los rumores del pueblo, le insistía en dejarlo ahí y simplemente continuar su camino de regreso. Pero la curiosidad, combinada con todo lo que acababa de sentir minutos antes, terminó siendo más fuerte que la prudencia. En cuanto sus dedos tocaron la superficie fría de aquel objeto, todo cambió de golpe. Fue una sensación inmediata, como si algo se hubiera activado en el instante exacto del contacto. El aire pareció vibrar levemente a su alrededor y una descarga de frío le recorrió el brazo entero, subiendo directamente hasta la nuca. Casi de inmediato comenzó a escuchar susurros, voces bajas e indescifrables que parecían venir de todas direcciones al mismo tiempo, sin que pudiera identificar un origen concreto. No eran palabras que lograra entender, sino más bien un murmullo constante, como varias personas hablando al unísono en un idioma que ella no reconocía. Entre los árboles empezó a notar movimiento, sombras que se desplazaban de un lado a otro con rapidez, apareciendo y desapareciendo entre los troncos, siempre en los límites de su visión periférica. Cada vez que giraba la cabeza directamente hacia alguna de ellas, desaparecían por completo, dejándola con la certeza de haber visto algo real. Una sensación insoportable de no estar sola se apoderó completamente de ella, mucho más intensa que la que había sentido minutos antes al caminar. Ya no era solo la percepción de una presencia distante, siguiéndola de lejos, sino la certeza absoluta de estar rodeada, observada desde múltiples direcciones al mismo tiempo. El pánico se apoderó de su cuerpo casi de inmediato. Sin pensarlo dos veces,
Soltó el objeto que aún sostenía en la mano y comenzó a correr entre los árboles, sin mirar atrás, guiándose únicamente por el instinto de alejarse lo más rápido posible de ese terreno y de todo lo que acababa de experimentar ahí dentro. Corrió durante varios minutos sin detenerse, tropezando con raíces y ramas caídas, hasta que finalmente logró salir del área boscosa y volver al camino principal que conocía. Solo entonces se permitió disminuir el paso, respirando de forma agitada, con el corazón latiéndole con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Esa noche intentó convencerse de que todo había sido producto del miedo y la sugestión, alimentado por años de historias escuchadas sobre ese terreno. Se repitió una y otra vez que la mente humana puede jugar ese tipo de trucos cuando uno se encuentra solo en un lugar con tanta carga simbólica detrás. Durmió esa primera noche de forma inquieta, despertando varias veces sin razón aparente, con la sensación de que algo no estaba del todo bien en la habitación. Se dijo a sí misma que era normal después de la impresión del día, y trató de seguir con su rutina habitual como si nada hubiera ocurrido realmente. Pero en las semanas siguientes, Miriam comenzó a despertar exactamente a la misma hora de la madrugada, noche tras noche, sin ninguna razón lógica que lo explicara. No era un despertar gradual, sino abrupto, como si algo la sacara directamente del sueño en el momento preciso en que el reloj marcaba esa misma hora exacta. Cada vez experimentaba la misma sensación descrita casi de forma idéntica, la certeza de que alguien permanecía junto a su cama, observándola en completo silencio mientras ella intentaba mantenerse quieta, sin atreverse a abrir completamente los ojos por miedo a confirmar con la mirada lo que ya sentía con total claridad. El cansancio empezó a acumularse rápidamente, afectando su rutina diaria y su capacidad de concentrarse en el trabajo. Empezó a evitar quedarse sola en su propia casa durante las noches, y cualquier ruido inesperado la sobresaltaba de una forma que antes de esa visita al terreno jamás le había ocurrido. Decidida a entender qué le estaba pasando, comenzó a investigar por su cuenta la historia real de ese terreno, buscando información más allá de los rumores que había escuchado toda su vida. Habló con vecinos mayores del pueblo, revisó archivos antiguos y encontró referencias dispersas sobre prácticas rituales llevadas a cabo ahí décadas atrás. Lo que descubrió la dejó helada. Aquel terreno había sido, según los registros más antiguos que logró encontrar, el lugar donde se realizaban rituales de sacrificio, prácticas destinadas a sellar pactos o pedir favores a fuerzas que quienes las llevaban a cabo consideraban capaces de cobrar exactamente lo que se les ofrecía a cambio. El objeto que había tocado esa tarde, según le explicó un vecino mayor familiarizado con esas tradiciones, formaba parte precisamente de ese tipo de ritual, un elemento utilizado para marcar o vincular a quien entraba en contacto directo con él, ya fuera de forma voluntaria o completamente accidental como en su caso. Buscando respuestas, Miriam terminó consultando a una mujer del pueblo conocida por su conocimiento de prácticas espirituales, heredadas de generación en generación. Le describió cada detalle de lo vivido esa tarde, sin omitir nada, esperando alguna explicación que le permitiera finalmente liberarse de esa presencia que la seguía acompañando cada madrugada. La mujer le explicó, con total seriedad, que ciertos rituales antiguos dejan una huella real en los lugares donde se realizan, una energía que permanece activa mucho después de que las personas que los practicaron hayan desaparecido. Y que quienes tienen la mala suerte de cruzarse con esa huella, sobre todo tocando objetos vinculados directamente a ella, rara vez logran alejarse por completo. Con el paso de los meses, Miriam aprendió a convivir de alguna forma con esa presencia constante, aunque nunca logró volver a sentirse completamente segura durante las noches. Las visitas, a la misma hora de la madrugada, continuaron apareciendo de forma intermitente, recordándole que aquello que tocó esa tarde seguía, de alguna manera, unido a ella.
Con el tiempo entendió algo que le resultaba aterrador aceptar. Hay lugares donde ciertos rituales dejan una huella imposible de borrar completamente, una marca que se transmite a quien se atreve a cruzar ese límite invisible. Y quienes tienen la mala suerte de encontrarse con ella, como le ocurrió a Miriam esa tarde, jamás logran marcharse del todo. Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú al encontrar ese objeto en el suelo, y no olvides suscribirte para la próxima historia real que te va a quitar el sueño.